Buenos días a todos. Hace aproximadamente un año, en la Fundación de Ciencias de la Salud, iniciamos un proyecto que consiste en entrevistar a mujeres que están teniendo una carrera relevante en ciencia, con el objetivo de promover o de inspirar a las jóvenes a que se animen a participar, estudiar en todas estas ciencias que llaman STEM, que puede ser ingeniería, matemáticas, biología, para que hagan una carrera investigadora. Entonces, con ese objetivo, hoy he invitado a Ángela Pérez Pérez. Estamos en Valencia y nos encontramos en el Salón Rojo del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, que está ubicado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Este museo se creó en 1947 a partir de la colección de cerámica del matrimonio formado por Amelia Cuñat y Manuel González Martí. Como decía, mi invitada de hoy es Ángela Pérez Pérez. Ángela es vicepresidenta ejecutiva de Health in Code. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia. Además, realizó un máster de Gestión y Dirección de Empresas y un Executive Master en Innovación. En 1998 fundó la compañía Sistemas Genómicos, desempeñando los puestos de consejera delegada y directora técnica. En 2009 funda Imegen, su segunda compañía, que en 2020 se fusiona con otras dos empresas de genómica, siendo el resultado de esta fusión la creación de Health in Code, en la que es vicepresidenta ejecutiva. En 2022 recibió el premio Rey Jaime I al emprendimiento. Buenos días, Ángela. Muy buenos días. ¿Qué te motivó a estudiar biología? ¿Cuáles fueron los elementos que influyeron en tu decisión? Bueno, pues lo hice por eliminación. La verdad es que empecé a explorar qué carreras serían las que mejor se adaptarían a mi vocación y yo creo que llegué a biología porque pensé que física o matemáticas eran demasiado difíciles para mí. Fíjate, este síndrome de la impostora que digo ahora mismo no tener, a aquel que me pregunta o a aquella que me pregunta, pues en aquel momento sí que lo tenía cuando era joven y decidí estudiar biología, cosa de la que no me arrepiento en absoluto. ¿Y qué recuerdas de tu periodo de investigadora en la Universidad de Valencia y tu participación en los primeros proyectos europeos de secuenciación de genomas? Bueno, la verdad es que fue una época maravillosa en la que empecé a desarrollar una característica que me ha acompañado desde aquel momento y era ser un martillo pilón, una persona absolutamente insistente que, bueno, pues que cuando me decían que no, lo veía como una nueva oportunidad para seguir insistiendo hasta que conseguía tener ese sí, ¿no? Entonces, aunque estudié biología por eliminación, pensaba yo que con vocación, no fue hasta tercero de carrera cuando encontré la genética, llegó la genética a mi vida y entonces ahí sí que dije, ahora he encontrado mi auténtica vocación. Y entonces, a partir de ahí lo que decidí es acercarme a la genética lo máximo posible. Entré en el departamento de investigación de genética, en uno de los departamentos de investigación de la Universidad de Valencia, pues precisamente por insistencia, porque me dijeron que no, no sé cuántas veces. Y al final me dijeron, mira, eres tan insistente que cuando te funcionen mal las cosas en el laboratorio, que es lo más habitual, pues probablemente no llorarás como otras que tengo con expedientes muy brillantes. El tuyo no lo es, pero esperamos que tú en el laboratorio seas capaz de poner en valor esa resiliencia. Entonces, bueno, entré en el departamento, terminé la carrera y tuve la gran fortuna de que España, y concretamente Valencia, recibió un trocito del cromosoma de una planta organismo modelo, era una mala hierba china que nos servía a los europeos para ensayar técnicas de secuenciación de ADN y empezar a entender estos genomas que nos iban a permitir luego pues este conocimiento aplicarlo a otras plantas que nos interesaban más, como el tomate, por ejemplo. Y lo que recuerdo en aquel momento, pues otra anécdota, es empezar a trabajar con grupos europeos, en inglés por supuesto, y que aquello yo creo que era muy importante, pues allí por los 19, 20 años, 21, 22, era importante para nosotros, no estábamos acostumbrados dentro de la universidad, y luego a tener siempre un tercio de los recursos que nuestros colegas alemanes o suizos o bueno, el resto de países europeos. Entonces trabajábamos a 3 turnos, pero hacíamos los 3 la misma persona, ellos iban cambiando. Entonces al final le entregamos nuestro fragmento igual que los demás, y entonces eso te llena de satisfacción porque, bueno, pues lo has hecho con un tercio del presupuesto y el triple de esfuerzo. ¿Y quiénes fueron tus referentes y maestros? ¿Qué personas han influido más en tu carrera científica
y como emprendedora? Bueno, pues he de decir que a veces me cuesta encontrarlos y que he tenido que hacerme esta pregunta y una reflexión interna para poder responder a ello. Eh, Tengo que poner en valor a Manuel Pérez Alonso, mi profesor de genética y quien después me animó a que montáramos juntos la primera compañía y que me ha acompañado prácticamente hasta el tiempo actual. Creo que si hubiera más profesores como él, esto del emprendimiento sería algo más comentado y más común en España. Tengo que nombrar a mi abuelo también, porque era una persona que sin ningún tipo de estudio era una persona con un esfuerzo y una capacidad de trabajo infinita, que creo que en parte he heredado. Y me gustaría decir que tengo alguna referente empresarial, pero me cuesta encontrarlas. Desde luego no son las tradicionales que enseñamos todavía a nuestras hijas o que enseñan a nuestras hijas en el cole, y ojalá pues iniciativas como esta al final visibilicen a otras mujeres que nos ayuden pues a seguir sus pasos, ¿no? Y a convertir España en una región donde se emprenda más, donde se estudie más y donde se investigue más. Sí, en 1998 has mencionado, abandonas tu carrera como investigadora y fundas la empresa Sistemas Genómicos. ¿Cómo surgió tu interés por el emprendimiento? Pues nosotros terminamos el proyecto europeo, entregamos nuestra secuencia de ADN, volvimos a la academia y yo concretamente empecé mi tesis doctoral porque habíamos publicado tan bien y yo había publicado tan bien que entonces sí, ya tuve la beca que necesitaba para poder continuar mi trayectoria, entendida en el mundo de la academia. Pero aquellos ritmos caribeños en comparación con los que había tenido antes, enfrentándome a mis colegas europeos, aquí yo dije, ¿cómo voy a estar 4 años haciendo esto? Y luego trabajando en algo que le interesaba a un señor, recuerdo, en Alemania, pero no a mucha más gente. Y pensé, yo no sé si puedo estar 4 años a este ritmo de trabajo pequeño y además con tan poca expansión, ¿no? de mi trabajo. Y entonces, bueno, pues ocurrió que este profesor Manuel Pérez Alonso dijo, oye, qué pena que siendo uno de los 10 grupos en Europa que sabemos hacer esto, no pongamos esto en valor a través de una empresa. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, que el diagnóstico genético se emplea en la clínica. ¿Por qué no montamos una empresa? Y aprovechando que no tenemos competidores, pues esto nos lo van a quitar de las manos. Y así fue como, pues de todo el grupo quedamos el profesor y yo, ¿eh? Había más personas que dijeron, ¿cómo nos vamos a hacer autónomas? ¿Cómo vamos a emprender si no sabemos nada de empresa? Pero bueno, la candidez que subyace de la propia ignorancia de entender lo que era un proyecto empresarial, pues nos hizo animarnos y hasta aquí, no sin esfuerzo y penurias. Ya has comentado, Sistemas Genómicos comercializó servicios innovadores en España, como el diagnóstico de enfermedades raras, riesgo de padecer cáncer de mama y detección de alimentos transgénicos. Has hablado de los inicios, pero ¿cómo fue esta primera etapa tuya como emprendedora, una vez que ya toda tu ilusión se había plasmado en crear la empresa? Bueno, pues fue básicamente darnos contra una pared en todo. Nosotros pues montamos la empresa pensando que íbamos a hacer diagnóstico genético y poner inmediatamente en valor aquello que habíamos obtenido del proyecto de investigación, y no fue hasta 6 años después cuando logramos vender ese primer servicio de diagnóstico genético para lo cual habíamos fundado la empresa. Durante estos 6 años, pues básicamente casi a las 2 semanas de fundar la empresa tuvimos que tirar el plan de negocio a la basura, pedir pizza y encerrarnos 48 horas en una sala a ver cómo pivotábamos la idea y conseguíamos pagar el alquiler y los primeros sueldos, porque desde luego haciendo y ofreciendo al mercado aquello que habíamos pensado iba a ser imposible. Y por eso has leído que hacíamos detección de cáncer hereditario, cáncer de mama y material transgénico, cosas que son, vamos, contrapuestas completamente. Están basadas ambas en análisis de ADN, y mientras que esperábamos esos 6 años a que el gap existente entre lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa en Europa y concretamente en España pues nos alcanzara el tiempo, ahí tuvimos que inventarnos todo un catálogo de servicios que pivotó alrededor de la seguridad alimentaria. No hacíamos secuenciación de ADN como tal, que era lo que queríamos hacer, y además con especímenes que eran humanos, sino que lo que hacíamos era analizar maíz y ver si era transgénico o no. Aprovechamos que teníamos cierta tecnología para ofrecer al mercado aquello que quería. Nos dimos de bruces con la realidad y entendimos que uno no monta una empresa donde quiere y cuando quiere para hacer lo que quiere. Uno monta una empresa donde quiere, sí, pero lo que tienes que hacer es aquello que te vayan a comprar y que el mercado quiera. Y en aquel momento el mercado quería saber si cuando compraba un ingrediente, un alimento, entre los ingredientes tenía alguno transgénico, o si cuando compraba atún era atún rojo, atún claro o era un atún malo.
Entonces, bueno, a aquello nos dedicamos durante 6 años, mientras que el mercado pues empezó a valorar el diagnóstico genético y entonces estábamos en la línea de salida, ¿no? Aquello fue como un pistoletazo de salida. Aprendimos a tener muchos errores y aprendimos del mundo de la empresa con una tecnología un poquito más fácil y en un mercado muy diferente, para a los 6 años estar en primera línea, y ahí sí, empezamos a tener mucha relevancia a nivel nacional porque habíamos mantenido el I+D y nos habíamos mantenido alerta hasta esperar que el mercado nos alcanzara, y así fue. Bien, y en 2008, cuando ya has tenido éxito en la creación de la empresa, decides ampliar tu formación empresarial realizando un máster en gestión y dirección de empresas y también un Executive Master en innovación. ¿Te ayudó esta formación para la creación de Imagen, tu segunda empresa? Pues sin duda, porque el momento más dulce se convirtió en el momento más amargo, empresarialmente hablando, porque cuando la empresa empezó a funcionar muy bien, pues uno de los socios se quedó con la participación de todo el resto. Esto técnicamente en economía es algo técnicamente complejo que no explicamos ahora, pero básicamente nos quedamos casi con lo opuesto 8 años después de montar la empresa, cuando precisamente iba bien. Y esto tuvo que ver con nuestra inexperiencia y nuestra falta de formación en el campo empresarial. Y entonces yo siempre digo que me apunté al máster, estuve pues 1 año y medio trabajando en este máster y ahí le puse nombre a todo lo que me había ocurrido. Y fue una pena, bueno, lo terminé. A mí siempre digo que me servía hasta el buenos días del profesor. Yo aprendía de todo lo que allí pasaba, de los profesores que venían especialistas, de mis compañeros, y aprendía de todo. Le puse nombre a muchas cosas que me habían ocurrido y sin duda, pues aquello fue un punto de inflexión. La primera no me había funcionado como tal, pero el negocio iba muy bien encaminado y estábamos en el momento adecuado. Así es que con el conocimiento en este máster, que conseguí con este máster, y mejor todavía, los contactos que conseguí también en ambos másters, monté la segunda empresa, la 2.0, 6 meses después de salir de la primera y haciéndolo coincidir el mismo día. Y esta empresa pues me costó un 10% de lo que me había costado la primera. Nuevamente, pues tengo que romper un hándicap que hay muy establecido, y es que en España no se dan segundas oportunidades. Esto no es cierto. En España se dan, por supuesto, segundas oportunidades y terceras si es necesario. No habíamos tenido nosotros la culpa de que empresarialmente la compañía no podía seguir como tal o con los socios que estábamos y ocurrió esto, pero montamos la 2.0, Instituto de Medicina Genómica, que al final se ha convertido en Health con una estrategia de crecimiento, además de orgánico, inorgánico, fusionándonos con otras empresas. Y cuando creas Imagen, ¿cuál era tu visión para esta nueva empresa? Bueno, ahí sí que decidí que, como había tenido oportunidad de empezar de cero, hice un luto muy corto pero muy intenso. Lloré 2 semanas seguidas, pero cuando terminé de llorar dije, ya no lloraré nunca más. Esa etapa ya la hemos pasado. Ahora vamos a la etapa de, lo he conseguido una vez, lo voy a conseguir la segunda, pero ahora me voy a rodear de las personas adecuadas, voy a contratar a quien toca, voy a iniciar las líneas de negocio que sí. Entonces me di cuenta de que sabía lo que tenía que hacer, básicamente por descarte de lo que no me había funcionado la primera vez. Y entonces, pues todo era mucho más sencillo. Encima, con los másters había aprendido cómo innovar en todos los aspectos de la compañía, y es que ya sabía de cuentas, ya sabía interpretar los balances, ya sabía cómo hacer planes de marketing. Y encima hice algo también que yo creo que hace poco un profesor de psicología me dijo que era una estrategia muy de chica. Y lo que hice fue, como básicamente yo era la única CEO mujer en las 12 empresas que nos dedicamos a esto en España, pues yo me iba todos los años a comer o a cenar con mis homólogos en España y les decía, no existen informes de la secuenciación de ADN ni diagnóstico genético, porque somos un grupo muy reducido de empresas en el mundo, somos 2.500 o así. Entonces, la información la tenemos disgregada. Yo vengo a invitarte a comer o a cenar y te propongo un juego que consiste en, vamos a hablar, por ejemplo, de concursos públicos. ¿Cuántos tienes tú? Empiezo yo, lanzamos una pregunta y yo te doy la info y me la das tú a mí. Claro, él lo que no sabía es que yo luego me iba a ir a hablar con el otro y el otro. Y entonces al final volví a Valencia y tenía una imagen clara de lo que era el diagnóstico genético. Y bueno, y esto me permitió realmente, una vez que había hecho toda la tournée por España, darme cuenta bueno, pues tuve una visión clara de dónde quería llevar mi compañía, decidí que fuera uno de los líderes en Europa, y luego cuando los chinos empezaron a apretar fuerte en el mercado y los americanos y los alemanes se iban con rondas de financiación de sus empresas de casi 100 millones de dólares o de euros cada año, pues nosotros empezamos a poner la empresa en valor, consiguiendo una gran rentabilidad que el resto de empresas no tenían,
Esa era una de las estrategias, y la otra era: no podemos seguir funcionando como microempresas en un territorio como es el español, muy segmentado. Tenemos que ir competir con ellos con un único líder. Entonces, conocerlos también me permitió decirles: chicos, creo que ha llegado el momento de sacar la Visa gorda o ponerse guapo en el escaparate. ¿Tú qué eliges? Entonces yo dije: yo elijo Visa. Me gustaría comprar a todo el resto y conformar el líder, uno de los líderes europeos, y competir con chinos y americanos. Y así ocurrió. Poco a poco, en 2018 compramos una compañía en Málaga, en 2020 fusionamos 3 más, ahora recientemente hemos comprado otra compañía en Málaga, ya son 5, y en los próximos meses es posible que se materialice la sexta, con lo cual nos estarían quedando pues 5 o 6 empresas más en España, que son microempresas en comparación con Health & Co. Y Health & Co, respecto al resto, que es lo importante, pues ya competimos porque tenemos la mejor tecnología, nos la podemos pagar, atraemos talento, que eso es muy importante, y somos capaces de retenerlo desde Valencia. Nos has comentado esta fusión de empresas, pero danos más detalles. ¿Cómo has vivido este periodo de fusión? ¿Los altos, bajos? Pues aquí es lo mismo, un punto de inflexión importante. Cuando uno empieza una empresa sin conocimiento, se pega unas tortas gigantescas para conocer qué es el mundo de la empresa y cómo funcionan las dinámicas en el mundo de la empresa, y esto en mi caso lo aprendí a dolor. Creo que alguien más formado hubiera tenido alguna oportunidad más de sufrir un poco menos, pero creo que todos, a pesar de que tengan formación, un emprendedor es alguien resiliente que tiene que ser capaz de reponerse todos los días. Esto, una vez que ya lo sabes y lo consideras, montas la siguiente empresa, o la tercera y la cuarta, tengo alguna más, pues ya te crees que eres el amo y que manejas todas las dinámicas, y entonces llegan los procesos de M&A. Y efectivamente esa pregunta me imagino que me la estás haciendo porque no es algo trivial. Esto, cuando uno compra empresas, necesita dinero, y cuando necesita dinero implica intercambiar socios. Das salida a los amigos que te han acompañado desde el principio, luego posteriormente a esos family office más locales que han puesto su dinero y te han echado una mano con consejos, aunque no fuera del mismo sector. Y empiezas con unos fondos soft, si tienes suerte, para acabar en los hard. Yo ya estoy en los fondos hard, que les llamo yo, y que tienen que ver con que ellos pues son agnósticos de sector. A ellos, que tú tengas una quimioterapia o que hagas diagnóstico genético, pues es algo circunstancial. Luego fabrican sillas o ponen parquet. Cualquier sector les viene bien. Ellos, su objetivo es comprar a un precio y vender más caro. Te acompañan, te enseñan, pero tienen unas dinámicas que es difícil revertir. Y aquí tienes que ser capaz de entender que esa criatura que has ido trayendo todo ese tiempo, ese empleo que has ido generando, ese conocimiento y ciencia que has ido trasladando, has ido cogiendo de la academia y revertiendo también a la academia, pues que todas esas dinámicas, como sanas, limpias, puras, se tienen que entrelazar con otras dinámicas que parecen menos limpias, como ganar dinero, que sea muy rápido ganar dinero. Entonces, bueno, todo esto tiene que confluir, porque si no hay algo que no funciona. Entonces, yo creo que los científicos y emprendedores nos tenemos que dar una torta importante en el mercado cuando llegamos a ese punto en el que hablamos con los grandes fondos, que te miran amablemente, pero que tienen unas dinámicas que no están muy dispuestos a compartir contigo. Tienes que encontrar o ser capaz de abrir tu mente a otras dinámicas diferentes. Bueno, y al final eres vicepresidenta ejecutiva de Health & Co. ¿Y qué puedes contarnos del proyecto empresarial de Health & Co. y de su futuro? Pues Health & Co es, al final, pues una historia de, en mi caso, 25 años. Soy la única socia fundadora que queda en este momento. Todo el resto de personas que me han ido acompañando en el proyecto han ido sucesivamente al notario para dar paso a otros socios cada vez más profesionales, que iban invirtiendo su dinero, invirtiendo su tiempo en un proyecto cada vez más grande. Health & Co en este momento está constituido como uno de los líderes en Europa y en el mundo en diagnóstico genético. El diagnóstico genético lleva entre nosotros desde el año aproximadamente 2004 en España, el 99, 98 en Estados Unidos. Es algo que nos va a acompañar, y la información de nuestro ADN es algo que todavía tenemos, una información que todavía nos queda por explorar, porque todavía no es democrática y tenemos algunos retos por solucionar, como por ejemplo, y a mí me encanta compartirlo, que tiene que ver con que si todo, aunque la secuenciación de ADN fuera algo muy barato, porque quien fabrica las máquinas para secuenciar ADN no está en monopolio, no es el caso, está en monopolio, y secuenciar ADN sigue siendo todavía caro o no democrático,
Aunque fuera democrático, insisto, no tenemos nube suficiente para almacenar todos nuestros genomas, con lo cual todavía nos queda algún reto científico, tecnológico por solucionar. Health in Code en este momento tiene 3 ejes principales. Uno que tiene desde el principio y es diagnosticar cualquiera de las 8.500 aproximadamente enfermedades raras que se suelen manifestar entre los 0 y 2 años en una etapa neonatal. Nosotros somos capaces de diagnosticar a cualquier niño que tenga morfológicamente algún aspecto que haga sospechar que la enfermedad es genética. Generalmente tampoco podemos curar la enfermedad, pero sí dar un pronóstico a veces y hacer que estos pacientes acudan a ensayos clínicos. El segundo bloque importantísimo es la medicina personalizada o medicina de precisión, mejor dicho, que tiene que ver con que muy pronto, y cuando, insisto, esta tecnología sea un poquito más democrática, ya no nos quedan tantos años, pues cuando vayamos a nuestra consulta oncológica, y debido a que cada vez vamos a vivir más tiempo, la esperanza de vida es mayor y la probabilidad de tener cáncer va a ser mayor en el futuro, pues iremos a la consulta oncológica y en lugar de darnos, siguiendo el protocolo clínico, la primera tratamiento de quimioterapia y luego si no nos funciona el otro, pues dejaremos de invertir o malgastar fármaco que no funciona en un paciente porque el 25% de los pacientes que son tratados en primera línea con un fármaco no les funciona. Entonces los estamos intoxicando y además no le estamos dando el tratamiento, no estamos curándolos contra el cáncer. Esto con un análisis del genoma del propio tumor podemos darle el tratamiento de quimioterapia más adecuado y en la dosis adecuada. Este sería el segundo gran bloque. Ya estamos trabajando esta tecnología. Cuando surgió hace unos años en Europa venía a costar por paciente unos 2.500 euros, ya estamos en 400, vamos bajando, a ver si podemos hacerla lo suficientemente democrática para que todos nos podamos beneficiar de ella. Y el tercer bloque tiene que ver con este envejecimiento, afortunadamente, de la población, con cambiar un poco el paradigma de la medicina, de una medicina reactiva a una medicina proactiva, una medicina preventiva, que consiga que si tenemos acceso a las enfermedades que son crónicas, comunes y accionables, estas enfermedades, muchas de ellas se hereda la predisposición. Oye, pues si yo sé que tengo una hipercolesterolemia familiar que heredo de mi padre y voy a tener un nivel alto de colesterol, pues a los 40 años o los 38 me estaré medicando con estatinas y no tengo que llegar a urgencias con una crisis. Enfermedades coronarias o cardiovasculares y cáncer hereditario serían otros grandes bloques de enfermedades que pueden tratarse preventivamente sin tener que acudir a una sanidad colapsada ya, la pública española, y que va a sufrir peor colapso, creemos, en el futuro por la falta de profesionales y por el envejecimiento de la población. Esos serían los 3 grandes bloques donde Health in Code está trabajando actualmente y que creo que marcan un poco las líneas estratégicas de las empresas que nos dedicamos a esto de la genómica. Has comentado que no hay capacidad en la nube para almacenar todos los datos de secuenciación, pero también hay otro tema que es la sostenibilidad, ¿no? El gasto energético. ¿Te preocupa la sostenibilidad de las empresas que están como la vuestra, Health in Code? Sí, nosotros en realidad utilizamos recursos, por supuesto, de la nube para realizar el cómputo y bueno, estamos permanentemente viendo cómo aquello que hacemos y aquello en lo que impactamos en el medio ambiente podemos compensarlo. Entonces es verdad que nosotros la genómica no utiliza contaminantes y nuestra gestión de los residuos es algo bastante limpio, no estamos preocupados como otros sectores que tienen ahí su gran preocupación, pero es verdad que los recursos energéticos que requiere analizar los genomas que todos los días pasan por nuestros secuenciadores son muy elevados, muy elevados. Entonces, bueno, en todas las delegaciones que nosotros tenemos por supuesto sistemas sostenibles de generar energía. E incluso en Valencia tenemos una máquina muy especial con unas baterías y un cerebro muy preciso que lo que está haciendo es almacenar la energía en los momentos más baratos cuando los generan las renovables y permitirnos utilizar o generar una isla de energía para consumir por la noche durante esas horas donde la energía es mucho más cara. Entonces, bueno, pensamos que estamos permanentemente pensando cómo compensamos esa huella que generamos en nuestra actividad convencional. Cambiando ahora un poco de tema, en 2022 recibiste el premio Rey Jaume I al emprendimiento. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento? Bueno, este premio es un antes y un después, en mi vida particularmente. Es un premio con un prestigio enorme, similar bueno, pues a otros premios de reconocidísimo, a un Princesa de Asturias, vamos, premios muy reputados. Conseguir el del emprendedor es algo
muy, muy complicado, es muy competitivo y bueno, yo la verdad es que recuerdo aquel momento en el que me llamaron por teléfono desde un número fijo, ya esto no ocurre tanto, y pensaba que iban a ofrecerme pues, un descuento en placas solares o un cambio del recibo de la luz, y me llamó el presidente de la Fundación, Javier Quesada, el profesor Javier Quesada, y cuando me lo comunicó, pues es que me quedé en shock, porque además no es un premio al que uno presente su autocandidatura, tienen que presentarte. Entonces alguien o alguienes se habían preocupado por presentar mi candidatura y había sido la persona seleccionada. Luego es espectacular esa fundación cómo te cuida, y es espectacular el momento en el que conoces a los premios Nobel. Hay no menos de 20, entre 20 y 30 premios Nobel que vienen durante 3-4 días a Valencia a pasar 3 días contigo y bueno, eso es espectacular. ¿Quién tiene oportunidad de conocer a 20 premios Nobel, comer con ellos, tomarse una caña con ellos en un hotel precioso con vistas al mar? Es espectacular. ¿Es cierto que con el dinero del premio Rey Jaume I creaste un fondo de inversión? Sí, es que aunque me han dado muchas tortas en la vida, siempre intento buscar otra manera para el siguiente paso de sufrimiento, ¿no? Mis padres me dicen: hija, es que eres, o sea, no hay posibilidad contigo, o sea, no tenemos manera de enmendarte, ¿no? Y efectivamente, el premio tiene una dotación económica de 100.000 euros y pensé que con ese dinero iba a impactar en algo que en estos 25 años de emprendimiento, la experiencia de esos 25 años te da una perspectiva para darte cuenta cuáles son los cuellos de botella principales y cuál sería los mayores problemas o dónde tendríamos que impactar para que ese rara avis, que son el 7% de la población que tiene cierta sensibilidad emprendedora. Además, está estudiando una carrera de ciencias. Además, ha hecho el eureka de alguna manera. Tiene algún hallazgo científico donde está trabajando esa persona que hace que merezca la pena llevarlo al mercado o a una empresa y de ahí a la sociedad. Bueno, conseguir esto serían probabilidades que se irían multiplicando y tendríamos una probabilidad muy pequeña de que un científico emprendedor acabe culminando un proyecto de éxito empresarial. Entonces, me di cuenta, pensé cómo podía mejorar esa tasa a través de mejorar alguna de las variables estadísticas que conforman la ecuación final. Y me di cuenta que los grandes cuellos de botella o los mayores problemas eran dos. Uno, la transferencia de tecnología, que se produce enormemente y de una calidad extraordinaria en nuestras universidades y que muchas veces queda en un cajón, y esto hay que sacarlo del cajón y llevarlo a la sociedad. Y el otro gran cuello de botella es la cultura de inversión en este país. A veces pensamos que en Boston hay gente más lista. Eso no es así. El talento está igualmente repartido. Y lo que ocurre es que aquí no hay una cultura de inversión adecuada, que tenemos desde luego que mejorarla. Entonces yo pensé que quizá podía aportar mi granito de arena, porque siempre pienso que conseguir algo difícil empieza por una suma de voluntades. Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero si empiezo a hablar de que quiero cambiar algo y se suman voluntades, al final un grupo grande con una voluntad férrea sí que podemos ir impactando y cambiando la realidad. Pues para mí, montar un vehículo de inversión con esos primeros 100.000 euros, pero convencer a otras 1.000 personas, si puedo llegar, pero ya he convencido a 100 personas que pongan un pequeño patrimonio para invertir en proyectos de impacto y sobre todo, que es lo mío, de salud y biotecnológicos, pues pensé que a lo mejor no era tan difícil, que había que empezar por algo y dar ejemplo. Estos proyectos son largos en el tiempo, por tanto mi proyecto solo verá el éxito dentro de aproximadamente 4 o 5 años, pero de verdad que lo va a ver. Y entonces veremos que esa tasa en la que de cada 10 empresas una te funciona muy bien y 8 o 9 no te funcionan bien, pero con la que te funciona bien pagas la inversión en el resto. Esto funciona en Boston, funciona en UK y yo creo que va a funcionar también en España si conseguimos seleccionar muy bien esos proyectos y conseguir la inversión inicial para acelerarlos. Has hablado hace un momento sobre los retos de Health in Code. Pero, ¿cuáles son los principales retos de la genómica médica? ¿Es la integración en la práctica clínica, la privacidad y la seguridad de los datos? ¿Dónde están los retos? Bueno, yo creo que uno de ellos tiene que ver con democratizar esta información, pero una vez que podamos hacerlo, porque tecnológicamente lo podemos hacer, o económicamente también, entonces tenemos que hablar de bioética, y esto es muy, muy importante. ¿Quién debe tener acceso a esta información? ¿Cómo debemos conservar esta información? Entonces, yo creo que los retos del futuro tienen que ver con que, efectivamente,
el análisis por imagen está evolucionando enormemente y la inteligencia artificial está ayudándonos muchísimo, ni qué decir el resto de analíticas que venimos mucho tiempo y desde hace muchos años utilizando, pero la información genética es una información a la que no hemos tenido un acceso de forma mayoritaria en ningún caso y a la que hemos exigido siempre una indicación clínica muy férrea para poder acceder a ella. Además, tenemos que tener en cuenta que la información genómica no es algo propio, sino que es compartido con nuestros... Siempre digo con el cuñado, y es mentira, justo con el cuñado no, pero con tu hermana sí, y cuando compartes determinada información con tu familia tienes que tener en cuenta que tú tienes derecho y deber de no contar lo que te ocurre, derecho de conocerlo o deber de ocultarlo, y tu hermana lo mismo, y entonces empiezan a confluir intereses diferentes. Entonces, la información genómica es algo a lo que vamos a tener acceso en un futuro, que nos va a ayudar en nuestra práctica clínica, pero que tenemos que utilizarlo con un cuidado extraordinario. Y en este caso, y aunque vaya en contra de mi propio negocio, si lo puedo decir así, estoy encantada de que jurídicamente los humanos pongamos muchas trabas a que esta información se haga democrática, se conserve de cualquier manera y que todos los ciudadanos la reciban. No, aquel ciudadano que no quiere tener conocimiento de lo que puede ocurrirle en un futuro, sobre todo si, por ejemplo, es una enfermedad crónica incurable en este momento, esa información, el propio paciente tiene que querer y estar preparado para recibir esa información, y no solo él mismo, sino en el contexto familiar, porque la respuesta que puede incluir el informe hay que estar preparado para recibirla. Bien, se me han terminado las preguntas. Ángela, ¿te gustaría añadir algo más a nuestra conversación? Bueno, a mí me gustaría, me ha encantado, ha sido un repaso absolutamente exhaustivo, no creo que nos hayamos dejado ámbitos así importantes, pero sí que es verdad que me gustaría felicitaros por esta iniciativa. Creo que sin duda tenemos que conseguir que las niñas, las chicas y las mujeres de nuestro país tengan mayor sensibilidad por estudiar carreras científicas, que empecemos a olvidar esto del síndrome de la impostora, que empecemos a creernos que está en nuestra mano llegar a grandes retos y estudiar carreras muy difíciles, ¿por qué no? Y me gusta recordar que yo soy una persona absolutamente normal, con un cociente intelectual normal, que he tenido mis más y mis menos con mis profes en el pasado, que no siempre he sido el expediente más brillante, de hecho, recuerdo haber sido de los expedientes menos brillantes, pero que esto se consigue con una voluntad férrea, eso sí, y con esfuerzo importante y sostenido en el tiempo. Es tan bonito estar en este lado, pudiendo, bueno, tener una visión amplia de lo que ocurre en la sociedad y pudiendo impactar sobre ella, que yo recomendaría a todas las niñas que no dejaran de querer ser jefas o superjefas, que lo intentaran, que quedarse como un mando intermedio o trabajar en algo sin impactar demasiado, y perdón, con todos los respetos, esto es interesante, pero es infinitamente más interesante y es algo como muy motivador trabajar en una empresa a un altísimo nivel, saber que tus decisiones meditadas hacen que cambie la vida y la sociedad a tu alrededor. Es una experiencia tan interesante que animo a todas a que lo intenten. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que es un excelente último mensaje. Gracias a todos.